Buenos días, profesor, espero que se encuentre bien. Hoy yo, Irenco González, estaré realizando una presentación sobre el concepto de individualismo y cómo este se proyecta a través de las historias y además qué significa. Pero antes de siquiera inducirnos a entender qué es el individualismo, tenemos que analizar primeramente los objetivos que tiene esta presentación. Como objetivo general tenemos el analizar el concepto de individualismo desde una perspectiva psicológica y ética, evaluando su impacto en el desarrollo de la libertad personal y en la configuración de relaciones sociales contemporáneas. Como objetivos específicos tenemos diferenciar entre individualismo responsable, que esto es la autonomía y la autorrealización, y por otro lado el individualismo extremo o egocéntrico, que es el aislamiento social. Ya como segundo punto específico tenemos identificar las influencias de los valores de la cultura occidental en la promoción de conductas individualistas dentro del ámbito laboral y contemporáneo. Ahora sí, pasando específicamente a lo que es el concepto, ¿qué es el individualismo? El individualismo se define como una postura ética y filosófica que prioriza la autonomía y dignidad de la persona por sobre las estructuras colectivas. En psicología se vincula de manera directa con lo que es la autorrealización y la construcción de un self auténtico. Sin embargo, cuando esta independencia se absolutiza de forma radical, se corre el riesgo de generar desconexión empática, debilitando los lazos comunitarios que históricamente sostienen la salud mental colectiva. Pero además de simplemente entender el concepto de individualismo, debemos entender de dónde proviene. Históricamente el individualismo occidental se consolidó formalmente con la Ilustración y modelos socioeconómicos liberales, promoviendo la libertad de elección y la responsabilidad de cada sujeto sobre su propio destino. Esto plantea una paradoja psicosocial en la actualidad. Por un lado, fomenta la innovación y la superación personal, pero por otro, totalmente distinto, promociona dinámicas de aislamiento, estrés por autoexplotación y crisis de sentido. En breves palabras, se entiende que el individualismo, en lo que son los tiempos contemporáneos, tiene dos posibilidades. Una donde nosotros tenemos la capacidad de poder autorrealizarnos, fomentar nuestra innovación o nuestra superación personal. Pero si nosotros seguimos en un camino muy individualista, podemos caer en dinámicas de aislamiento, lo cual puede crear depresión, estrés o incluso puede provocar que nosotros nos explotemos ante el trabajo, ya que no encontraremos sentido vital ante ninguna otra cosa. Como elementos relevantes para el individualismo lo dividimos en tres. Primero tenemos la agencia y autodeterminación, que es la capacidad que posee el sujeto moderno para tomar decisiones conscientes y trazar un proyecto de vida ético con criterio propio. Como segundo punto tenemos el déficit solidario, que es la progresiva erosión del sentido de corresponsabilidad social y el aumento en la desconfianza hacia las instituciones y el prójimo. Esto claramente es muy grave, ya que si perdemos el sentido en el prójimo estaremos perdiendo el sentido en las relaciones, y si no nos sostenemos dentro de una relación sana, aunque sea una, corremos el riesgo de caer en etapas depresivas, de estrés o, como dije anteriormente, de autoexplotación. Y ya como tercer punto tenemos la anomia y vacío vincular, que es la ausencia de narrativas y propósitos compartidos que deja a los individuos vulnerables a crisis emocionales y a soledad existencial. El argumento para entender esto y la justificación se dividen en dos puntos. Primero, la coherencia institucional. Este análisis crítico se vuelve indispensable en la asignatura de culturas y valores, ya que permite confrontar la tendencia contemporánea al aislamiento egoísta con el sello formativo de la Universidad Santo Tomás, que enfatiza claramente la dignidad de la persona y la supremacía del amor y el bien común. Por otro punto tenemos la pertenencia disciplinar. Para un futuro psicólogo como nosotros, que estamos tratando de llegar a ese punto, dedicado a la gestión de personas, comprender las luces y sombras del individualismo resulta clave. Permite intervenir la cultura de trabajo para respetar la subjetividad del trabajador mientras se regula el tejido social de la organización.
En pocas palabras, la investigación de lo que es el individualismo es vital, en especial para nuestra carrera, ya que entendiendo el individualismo podemos entender por qué el sujeto se aísla, trabaja solo, o incluso por qué tiene un lado bueno y malo para ciertas situaciones sociales. Esto es independiente y lo debemos enfatizar mucho en lo que es nuestra carrera. También, como propuesta de solución, tenemos que la solución requiere una mirada histórica retrospectiva, entendiendo que el individualismo externo, que el individualismo extremo, gestando desde la Ilustración, pudo mitigarse si hubiésemos mantenido bases colectivas sólidas desde el origen de la modernidad. Por ello, la propuesta consiste en corregir ese rumbo transitorio hacia una autonomía solidaria en la gestión de personas, donde el desarrollo de talentos individuales no reemplace, sino que nutra activamente el tejido social y el bien común. En muy pocas palabras, lo que es el individualismo no se promovió simplemente en un pasado claramente, no se promovió simplemente porque alguien quería ser libre y ya. Se promovió por las diferencias y la falta de respeto y empatía hacia los otros. Y esto también nos hace falta hoy en día. Dejar una mirada tan individualista tanto en el trabajo, y no tan solo los trabajadores, sino también grandes compañías, abandonen la mirada tan individualista y asuman una mirada más solidaria con los otros. Ya como beneficios esperados y conclusiones, tenemos como primero el beneficio esperado, que se proyecta una reducción de la autoexplotación y el agotamiento profesional, mejorando notablemente el clima laboral a través de equipos cohesionados, donde la dignidad de la persona conviva en perfecta sintonía con las metas de un grupo. Y ya como conclusión general tenemos que el individualismo no debe ser anulado, sino integrado. El verdadero valor de la libertad y el desarrollo personal se consolida cuando la persona, plenamente consciente de su propia identidad, decide poner sus dones y capacidades asignadas al servicio ciudadano de su comunidad. Para explicarlo en palabras mucho más simples, se entiende de que el individualismo como tal es una facultad que todo humano debe tener, porque todo humano debe tener su identidad. Pero más que aislarlo de la sociedad, estas características deben ser integradas dentro de una comunidad, ya que esa autenticidad que el ser humano tiene de por sí debe ser compartida y debe ser proyectada hacia las personas para que a través de estas diferencias se apoyen entre sí para poder direccionar nuestra vida como humanidad hacia un destino mejor, hacia un destino donde no todo dependa de nosotros mismos, sino que también pueda depender de los otros en confianza. Y ya como aprendizajes personales y profesionales, en el plano personal, este estudio fomenta una reflexión interna sobre cómo equilibrio mi propio deseo de autonomía profesional con la responsabilidad ética que tengo hacia mi entorno y la sociedad. Esto también se proyecta bastante en lo que es la carrera de psicología, porque no por tener mi propio deseo de autonomía profesional significa que debo eliminar la responsabilidad ética. Al contrario, se deben llevar bien, deben ir de la mano para yo poder desarrollarme bien como persona principalmente. Y ya en el plano profesional, como estudiante de psicología, reafirmo la necesidad de mirar más allá del individuo aislado. Toda intervención psicológica o laboral debe concebirse desde un enfoque relacional, promoviendo espacios donde la realización individual mutua, nutra y sea nutrida por la comunidad. Como acabo de decir, para lo que es la psicología, esto es muy importante, porque como psicólogos y como profesionales debemos aislar la mirada que tenemos hacia el individuo en sí. No debemos dejarlo de verlo como simplemente un sujeto aislado y ya, porque claramente una persona termina siendo un sujeto activo dentro de una comunidad y debemos crear una buena relación con nuestra identidad y con lo que es la comunidad,
ya que así, como dije anteriormente, no tan solo se va a fortalecer lo que es la comunidad, sino que también nos fortalecemos nosotros mismos, ya que es a través de la interacción social que nosotros también vamos nutriendo de nuestros propios conocimientos, así como se puede ver en colegios, instituciones o el propio trabajo. Y esto sería todo, espero que les haya agradado mi presentación y espero verlo en alguna otra ocasión.